No sé si alguna vez se puso a pensar si hubiese estado 20 años Jesús, caminando con sus discípulos. ¿Cuántos más hubiese dejado preparado? ¿Cuántos milagros más hubiese hecho? Aunque en la Biblia nos relata algunos, pero dice que no es nada con lo que él hizo mientras estuvo desarrollando su ministerio. Allí en el pasaje del libro de San Marcos, capítulo 10, versículo 46, nos está hablando de un ciego que recibe la vista. Usted la historia la ha leído un montón de veces, pero yo le quiero hablar hoy y como que hay algo que le pondría como título a este pasaje. Y para mí lo bueno es las preguntas de Dios. En este caso, la pregunta de Jesús. ¿Sí? Vamos a leer el pasaje. Dice el versículo 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, levántate, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojó su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús y le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha hecho salvo. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En gran rasgo, una persona que recibe un milagro sigue a Jesús. Una persona que Dios hizo algo en su vida nunca puede apartarse de Dios. Leemos en la historia un montón de milagros que Jesús hizo. Los leprosos que él sanó volvieron donde estaba Jesús y le seguían. La mujer de flujo de sangre, cuando fue sanada, estaba allí en medio de la multitud. Y en medio de una multitud, una mujer tenía fe y tocó el manto de Jesús y fue sanada. Es a través de la fe. Yo veo en este pasaje un varón que estaba allí con un problema tremendo y era la falta de visión. No tenía sus ojos. Es más, aparentemente cuando él dice que recobre, él alguna vez había visto y había perdido su vista. Que recobre aquello que había perdido. Y yo declaré, y hemos declarado de este lugar y he escuchado en algunas de las filiales, que este es un año de restitución. Este es un año en que Dios va a devolver lo que el enemigo te robó. Yo quiero que retroceda un poquito y vaya al libro de Crónica, segunda de Crónicas, capítulo 1. Allí hay un siervo de Dios, hijo de David. Dice allí en el versículo 1, Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino y Jehová, su Dios, estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Había algo, si usted lee el final de Crónicas, primera de Crónica, usted va a leer la muerte de David. Cuando muere un rey, el que está aspirante al lugar o a suplantarlo es su hijo, y allí Salomón era el hijo de David. Y muere David y Salomón toma su lugar en el reinado. Y no era poca cosa reinar a un pueblo como Israel. No era fácil gobernar sobre un pueblo el cual era duro y aún Dios mismo dijo que eran cabeza dura, duro de cerviz. Entonces puedo ver un Salomón preocupado, un hombre el cual estaba preocupado por lo que tenía que realizar. ¿Sabe que a mí me pasa que cuando me despierto por la noche y me pongo a pensar en algo que
me resulta difícil, no me duermo, porque quiero solucionarlo de alguna manera y busco la forma de hacerlo. Y cuando tengo que compartir una palabra, estoy allí buscando la forma o la estrategia o como Dios quiere que lo haga. Y uno siempre está buscando lo mejor para poder dar. Y así Salomón quería reinar sobre el pueblo de Israel. Y él le preocupaba porque era un pueblo difícil, un pueblo duro. Y dice en el versículo 2, allí menciona que Salomón convocó a todo Israel. Convocó allí a un gran número de gentes, ¿no? Dice a jefes de millares, a jefes de centenas, a los jueces, a todos los príncipes de Israel y a los jefes. Allí lo primero que hizo él era no solo tomar decisiones por su cuenta, sino que convocó al pueblo. Hace unos días convocábamos al liderazgo porque queríamos transmitir lo que queríamos hacer, porque queremos ser más efectivos. Y no es ni más ni menos que lo que quería hacer Salomón, quería ser efectivo en su reinado. Él puede hablar y decirle a Dios, tú tuviste misericordia de mi padre David, tú tuviste cuidado de él. Él te quiso construir el templo, pero no lo permitiste porque él derramó sangre. Un montón de cosas que menciona Salomón de su papá y de que Dios había tenido misericordia de él. Pero reúne y convoca a toda esta gente y dice, bueno, ahora síganme. Y se fue a un lugar alto, a la ciudad de Gabaón. Un lugar donde allí estaba el altar de Dios, donde estaba el templo de Dios, donde estaba el arca, el cual había traído David. Y había dejado allí donde lo había puesto en un lugar, una tienda que David mismo había hecho hacer. El rey antecesor de aquel varón que estaba reinando ahora. Y podemos ver que allí estaba el arca, que era la presencia de Dios. Estaba el altar de bronce, el lugar donde se hacían los sacrificios. Y él convocó al pueblo y los llevó a ese lugar, al lugar de reunión, digamos, como dice la palabra. Cuando Dios te convoca a un lugar donde hay una reunión es porque Él se va a manifestar. Hay algo que me llama la atención, que Salomón no fue a aquel lugar con las manos vacías, porque muchas veces podemos salir e ir al lugar de reunión con las manos vacías, pero dice la palabra de Dios que Él se presentó en aquel lugar y consultó a Jehová, ¿no? La idea era, ¿cómo hago de aquí en adelante? ¿Cómo gobierno sobre este pueblo difícil como era Israel? Pero sobre todas las cosas, Salomón quería hacer la voluntad de Dios. Un hombre instruido, un hombre que había visto el obrar de su papá. 40 años reinando David sobre el pueblo. Y Dios le dio el privilegio a Salomón de reinar 40 años igual que su papá. Pero aquel varón fue a aquel lugar a consultar a Jehová. ¿Cuántos de los que están aquí dirían, yo tengo que preguntarle cosas a Dios hoy? ¿Cuántos quisieran decirle a Dios, Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué llevaste a aquel ser querido? ¿Por qué me hiciste pasar por esta situación? ¿O por qué estoy pasando de esta manera? Muchas cosas quisiéramos consultarle a Dios. El lugar de consulta es la casa de Dios, donde Él permanece, donde Él está. Allí estaba el arca del testimonio, aquel cajón de madera hecho. Y en aquel lugar, este cajón representaba la presencia de Dios. Y allí fue, no solo, sino que con el pueblo. Y se presentaron delante de Dios. Y dice que aquel día, Salomón presentó delante de Dios 1000 holocaustos, 1000 sacrificios, 1000 ofrendas, o como lo quiere llamar, era ofrenda a Dios. No se presentó a manos vacías. Y usted me dice, ¿quién trajo estos animales para ser sacrificados en aquel lugar? No sé, pero él convocó mucha gente.
habrá tenido sus ayudantes, pero él en aquel día hizo 1000 holocaustos en aquel altar de bronce. Y esto me muestra y me enseña algo tan importante, que allí, aquella misma noche, después de que ocurrió esto, después de que Salomón se presentó de esta manera delante de Dios para consultar a Dios, se manifiesta esa misma noche en el versículo 7 diciéndole: pide lo que quieras que yo te dé, o decime cuál es tu necesidad. Era la pregunta de Dios para Salomón. Decime cuál es tu necesidad. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Esto me muestra que para Dios nada es imposible, que Él lo tiene todo, que Él puede suplir cualquiera de tus necesidades. Es tan importante cuando escuchamos este pasaje diciéndole Dios mismo a Salomón: pide lo que quieras que yo te dé. Y yo sé que si digo en este lugar, hermano, anóteme qué es lo que Dios quiere que te dé, habría cada uno de los que estamos en este lugar, al menos tendríamos una petición para Dios. Qué importante es poder hacer que Dios nos escuche. Salomón tuvo una estrategia maravillosa. Él se presentó con un holocausto tremendo. En esos tiempos se sacrificaba. El sacrificio por nosotros ya lo hizo Cristo. Pero allí Él, para llegar a la presencia, para llamar la atención a Dios, hizo 1000 holocaustos. Usted conoce el precio de la carne. No era poca cosa lo que estaba haciendo Salomón en aquel momento. No era una tropa pequeña lo que venía arreando Salomón hasta llegar a Gabaón. Pero qué importante que él atrajo la atención de Dios. Y aquella misma noche se manifestó Dios preguntándole: ¿qué quieres? Pídeme lo que quieres que yo te dé. Dios se dio cuenta que Salomón estaba buscando algo. Dios se dio cuenta que Salomón necesitaba algo de Dios. Dios sabe que estás necesitando algo de Dios. ¿Has llamado la atención de Dios alguna vez? Perdón que lo diga así, pero es lo que hizo Salomón. Llamó la atención de Dios. Él atrajo la presencia de Dios, aunque estaba a través de un cajón, el arca allí, pero él hizo de que Dios hable en aquel momento. Y Dios tuvo la mejor de las preguntas, lo que Salomón estaba esperando. Pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en su lugar. Él sabía que era un linaje especial. Él procedía de un rey. Tenía un gran privilegio. Y él se presenta allí y Dios le habla de una manera especial, diciendo: lo que tú quieras que yo te dé, tenés que pedírmelo. Y aquel varón, aquel mismo momento cuando Dios le pregunta qué era lo que quería, en el versículo 10 le dice: yo quiero sabiduría y ciencia para guiar a tu pueblo. Acá hay líderes en este lugar. Hay futuros pastores de iglesia, pastores de jóvenes, líderes que están a cargo de grupos. Y hoy deberían decirle: Señor, dame sabiduría y ciencia para cuidar y para hacer tu voluntad con cada uno de aquellos que has puesto en mi cuidado. Una buena oportunidad para presentarnos delante de Dios. Era la necesidad que tenía aquel varón, Salomón, que no sacó la chapa de rey, sino que se presentó delante de Dios como que él no era nadie,
como que él tenía necesidad de Dios y sabía que en Dios estaba todo lo que él necesitaba. Qué importante allí que él le pidió sabiduría y ciencia. Pero fíjese, versículo 11, y le dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no me pediste riquezas, bienes, gloria y la vida de los que te quieren hacer mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido sabiduría y ciencia para gobernar mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Salomón hubiese podido nombrar o pedir un montón de cosas. Seguramente Dios se manifiesta y te pregunta, y lo primero que decimos, Señor, de esos verdecitos, un montón de salud, un montón de cosas. Pero allí le dijo, porque cuanto no has pedido dinero, no has pedido tus enemigos, no has pedido riquezas, no has pedido un montón de cosas, yo te concedo ciencia y sabiduría. ¿Sabe que un hombre con sabiduría logra muchas cosas? Y ni hablar de la ciencia. Fíjese el versículo 12, sabiduría y ciencia te son dadas, le dice Dios. O sea que Dios respondió a la petición de aquel varón. Y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni los que vendrán después de ti. No piense que Dios en este día le va a dar más que a Salomón. Porque la palabra de Dios dice que no hubo antes de Salomón nadie que tuviese la riqueza que Dios le dio. Ni tampoco en adelante para los días de hoy. Hasta los días de hoy se levantará ninguno que reciba lo que realmente recibió Salomón de parte de Dios. Usted me va a decir, pero yo conozco uno que es multimillonario. Piense que David le dio más que a ese varón. Piense que que a Salomón Dios le dio más que a cualquiera de los adinerados que hay sobre la tierra. No era un cualquiera allí aquel varón. Dios acudió a él dándole lo que necesitaba y mucho más todavía. Dios no es mezquino con aquellos que acuden a él. Dios no mezquina nada para sus hijos. Y fíjese que dice allí, versículo 13, y desde el lugar alto, o sea, desde Gabaón, que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Usted me va a decir, ¿se equivocó Salomón? Muchas veces. ¿Se equivocó David? Se equivocó muchas veces. Pero pedían perdón a Dios y arreglaban la situación y seguían adelante. Eran hombres escogidos por Dios, hombres que Dios usó. Y allí me llama grandemente la atención cuando él se presenta en aquel altar con tanto holocausto, que Dios le dice, pide lo que quieras, que yo te dé. O parafraseándolo, ¿qué estás necesitando? Te dice Dios hoy en día. Lo importante es de la manera que te vas a presentar delante de Dios. Y no le estoy hablando de ofrenda. Y quizá el mayor de la ofrenda que le podés dar es tu corazón. Yo creo que la misericordia de Dios, creo que se renueva todos los días. ¿Sí? Yo lo creo. La palabra de Dios lo dice. Y Dios puede cambiar y transformar nuestra vida. Por eso Dios allí generalmente siempre tiene algunas preguntas para nosotros, ¿no? Como diciéndole allí a Salomón, ¿qué estás necesitando, Salomón, para dirigir a mi pueblo o para gobernar al pueblo de Israel? Qué importante es poder ver
que Dios lo puso en un lugar a Salomón, pero también le dio las herramientas que necesitaba para guiar a ese pueblo. Quizás hoy te encuentras delante de un grupo de hermanos, de hermanas, de jóvenes. Debes pedirle herramientas a Dios para hacer lo correcto, para poderlos guiar, para el día de mañana poder estar allí alegre, feliz, porque aquellos hombres y mujeres los cuales tú les has enseñado hoy son líderes espirituales. Hace unos años pensaba, con mi esposa estábamos encargados de los jóvenes. Antes de eso enseñábamos los sábados por la tarde escuela bíblica de jóvenes y adolescentes. Y una gran parte de aquellos jóvenes que teníamos en la escuela bíblica hoy son pastores. El pastor Edu y Lorena, pastor Nora y Marcelo, y algunos más que ya no están aquí, pero que Dios levantó de aquellos hombres. El trabajo que tú hagas lo vas a ver reflejado de aquí a unos años. Pídele a Dios, como le pidió Salomón, lo correcto, y Él te dará. Allí Dios respondió la pregunta de aquel varón, de Salomón. Pero también, volviendo al pasaje que leíamos allí en Marcos 10, 46, dice que Jesús había entrado en Jericó. ¿De dónde venía Jesús? Jesús venía de Jerusalén. Jesús venía de charlar en el camino con Santiago y con Juan de que quién iba a estar a la derecha y a la izquierda de él. Una preocupación tenían estos muchachos que querían estar sentados a la diestra y a siniestra de Jesús. ¿Quién se va a sentar a tu derecha y a tu izquierda? La pelea era porque quién iba a estar sentado a la derecha. Era tremendo la actitud de aquellos. Y usted me dice, llevaban mucho tiempo con el Señor y quizás sí, ¿no? Y qué importante es que Jesús pudo decirle que esto no me concierne. Esto solamente el Padre lo puede saber. Y los que van a estar a mi lado van a tener tremendos hombres de Dios. Y allí podemos ver que entre toda esta discusión, ellos desde Jerusalén llegan allí a Jericó, ya pasaron por el Jericó, porque dice el pasaje que al salir de Jericó, no era en Jericó, sino que en la salida del pueblo de Jericó, allí se encontraron con un ciego llamado Bartimeo. No era una persona de bien, sino que era un mendigo, alguien que pedía para sobrevivir, alguien que no podía sustentarse, alguien que no tenía el privilegio de andar solo, y menos en aquellos tiempos, el cual estaba sentado junto al camino pidiendo limosna, pero en un momento escuchó el ruido. Imagínese si Jesús vendría caminando por Don Bosco, nos damos cuenta todo de que viene Jesús, porque la multitud iba a ser tremenda. Y cuando él escuchó una gran multitud y supo que era Jesús que venía, comenzó a clamar y a decir, Jesús, hijo de David, y vuelve a la historia que veíamos en Segunda de Crónica, un David muerto y un Salomón tomando su lugar. Y él menciona a Jesús como hijo de David, de la descendencia de David. Era un hombre que conocía la palabra, era un hombre que conocía quién era Jesús, porque si no, no lo llamaría Jesús, hijo de David. Sabe que hay muchos que conocen allí, han escuchado hablar, pero realmente no conocen quién es Jesús o lo que Jesús puede hacer. No conocen el poder y la autoridad de Jesús. Pablo menciona en el libro de Filipenses, le daré un nombre, Jesús, un nombre que es sobre todo nombre, que en los cielos, en la tierra y aún bajo de la tierra tiene poder y autoridad. No es poca cosa hacer lo que hizo Bartimeo. Jesús,
Jesús y clamar mencionando el nombre de Jesús. Porque muchas veces le decimos, Señor, yo quiero, o Jesús, yo quiero, y apenas nos puede llegar a escuchar. Pero el clamor de Bartimeo hizo que Jesús se detenga. El clamor de aquel varón, aun cuando lo reprendían para que se callase, él clamaba mucho más aún. No había quien lo haga callar o cerrar la boca de Bartimeo, porque él sabía que en Jesús estaba quien podía suplir su necesidad. Que esa presencia que él necesitaba para que sus ojos sean abiertos estaba en Jesús. Y Jesús se detuvo al escuchar el clamor de Bartimeo. Y cuando se detiene, Jesús lo manda a llamar, y aquellos mismos que le hacían callar o le reprendían, le decían ahora, ten confianza, levántate. Aquellos mismos que muchas veces te han tirado para atrás, aquellos mismos que quizás muchas veces te quisieron callar, hoy te van a decir, ten confianza, levántate. Y fíjese que en las historias donde está relatado de que Jesús hizo un milagro o habló con alguien, lo primero que le dice es levántate. Yo no sé en la posición que se encuentra hoy su vida o tu vida, pero Dios te dice levántate, ten confianza, porque Jesús te está llamando. No es un hombre, no es cualquiera, pero Jesús te está llamando. Quizás te pasó la de Bartimeo, porque Bartimeo era un pródigo Bartimeo, porque sabía todo de Jesús. Quizás hoy estás aquí después de un tiempo que te habías apartado. Y Dios te está diciendo, ten confianza, porque Jesús es el que te llama. No mires a los hombres, no mires a los que te fallaron, a los que te rodean, porque el que te llama es Jesús. Y un pastor que predicaba en este lugar decía, y Jesús paga bien. ¿O no? Jesús paga bien. Qué importante es poder ver la fe de este varón. Ten confianza, le decían, levántate, te llama Jesús. Quiero decirte, te llama Jesús. Él entonces, arrojando su capa. En aquellos tiempos, las personas, de acuerdo a lo que estaban viviendo, a la dificultad que tenían, estaban identificados por una capa que tenían sobre ellos. Aquel varón que era ciego se lo identificaba por la capa que él tenía. Pero lo primero que hizo aquel varón cuando Jesús lo llamó, se despojó de su capa. Él le estaba diciendo, me estaba mandando un mensaje, Bartimeo. Ya no me llamarán más el ciego de Jericó, porque yo me desprendo, me desligo, me saco de encima esta capa que me identifica como ciego. Se despojó de aquello que lo identificaba. A muchos, cuando caminamos en la calle, nos podrán decir, mirá, ahí va, y te identifican por lo que eras. Ahí va aquel o aquella, lo que era. Es tiempo de soltar la capa, por lo cual te identificaba el mundo. Porque tenés que caminar a Jesús, ya soltando aquello, lo cual acarreas del mundo. Lo primero que hace aquel varón, saca o se suelta o se saca de encima, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondió Jesús y le dijo la pregunta del millón, ¿qué quieres que te haga? ¿Cuántos de los que están acá quisieran escuchar esa voz del mismo Jesús, del mismo Dios? ¿Qué quieres que te haga? Yo digo, vaya a la palabra y vaya al versículo 51 y léalo. Léalo fuerte.
¿Qué dice? Ese es Dios que te está hablando. Ese es Dios que te está preguntando. Esto es palabra de Dios. Él te está preguntando qué quieres que te haga. Cuando usted lee la palabra y la palabra de Dios, haga de cuenta que Él está hablando. ¿Qué quieres que te haga? Dice Dios. Esas preguntas que muchas veces nos desubican. Esas preguntas que vienen de Dios, que muchas veces nos falta la fe para creer que Él puede responder las necesidades que tenemos. Qué importante es que aquel varón, cuando escuchó esta palabra, ¿qué quieres que te haga?, no titubeó. Yo me acuerdo de un paralítico que estaba en Betesda. Un paralítico que estaba muchos años, creo que 36 años llevaba junto al estanque. Y estaba allí cuando Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? Y él le dijo, bueno, la historia dice que el primero, cuando se revolvía el agua, el primero que entraba en el agua era una provisión de Dios. Se revolvía el agua, el primero que entraba era sano. Y aquel hombre llevaba muchos años allí esperando. Y cuando Jesús apareció en aquel lugar, dijo, ¿qué quiere ser sano? Y aquel varón le dice, lo que pasa es que yo cuando me quiero parar y cuando quiero llegar al estanque, otro ya me ganó. Lo que pasa es que las piernas a mí no me dan y los otros son más ligeros y se tiran primero y siempre me ganan. Por eso hace tantos años que estoy en este lugar. ¿Sabe cómo lo catalogo a este varón? Un enfermo quejoso. Cuando se lo tenía que decir, sí quiero, Señor. Porque Jesús siempre está dispuesto. Pero aquel varón le dijo, tenía un montón de excusas, lo que pasa es que los otros son peor que yo, los otros son más ligeros, los otros me ganan. Dios tiene un milagro para tu vida. Dios lo tiene y está esperando que tú tengas la mejor de las respuestas. Allí estaba aquel varón Bartimeo diciéndole, recibiendo la pregunta de Jesús, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que reciba la vista. No dio vuelta a Bartimeo. Sabía cuál era su necesidad. Si él le hubiese pedido dinero, el dinero se le terminaba. Si le hubiese pedido sabiduría, la sabiduría podía permanecer, pero no iba a recobrar su vista. Él tenía necesidad de poder volver a ver. Y fue específico delante de Dios, diciendo que reciba la vista, que recobre la vista, algo que había perdido. Siempre pienso en esto y digo, si una persona nace ciega, no debe sufrir tanto como alguien que vio unos años y luego dejó de ver. Y este varón quería recobrar lo que había perdido. Me hace pensar de que alguna vez estuvo viendo. Y esta situación de haber perdido la vista lo llevó a mendigar. Cuando sacamos los ojos de Dios, pasamos a ser mendigos espirituales. Cuando sacamos los ojos de Dios, todas las añadiduras se cortan, porque la palabra dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vienen por añadidura, por consecuencia de buscar a Dios. Qué importante que aquel varón, aquel momento, el ciego, dice allí al final del 51, y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Qué importante es poder ver, y no sé, cuando usted lee la palabra de Dios, si lo toma como una historia solamente. Y muchas veces nos olvidamos que Dios sigue siendo el mismo, que Dios no ha cambiado. Dios te sigue pidiendo lo mismo. Dios tiene los mismos requisitos para un hijo de Dios. Pero también puede suplir las mismas necesidades que suplía hace 2000 años atrás, cuando caminaba. Y yo sé que el Espíritu Santo está en este lugar. Y la pregunta del millón en este día es, ¿qué quieres que te haga?
O como le dijo a Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. No sé cuál es tu necesidad. No sé cuál es tu problema. No sé la situación por la cual estás viviendo. Pero si usted lo ha leído de la Biblia, es Dios mismo hablando a tu vida. Se vuelve a repetir la historia de Salomón y se vuelve a repetir en este día la historia de Bartimeo. Con dos preguntas maravillosas, las cuales quizás mucho tiempo tuviste esperando que Dios te haga. ¿Qué quieres que te haga, hijo? Quizás tuviste como Bartimeo junto al camino, apartado de Dios. Y hoy quieres decirle, Señor, que vuelvas a sentir tu presencia. Yo creo que la más grande de las pérdidas es perder la presencia de Dios. Cualquier problema físico, Señor, quiero recobrar esto. Quiero recobrar la paz que la hemos perdido o la has perdido en estos tiempos. Mi familia, Señor, quiero recobrarla. Mis hijos, Señor. ¿Cuántas cosas quisiéramos recobrar? Y aún más, ¿cuántas cosas quisiéramos que vuelvan atrás para no volvernos a equivocar? ¿Sabe qué es bueno? Que tenemos que tener claro lo que le queremos pedir a Dios. Que si le pedimos lo correcto, Él lo va a hacer. La palabra de Dios dice que muchas veces no recibimos porque pedimos mal. No pedimos lo que es correcto, porque pedimos para nuestros deleites. Porque Dios sabe a futuro lo que puede pasar si nos da algunas cosas de las que le pedimos. Y Él está guardando tu vida.